Así que, como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Ulises Zamarroni, analista de Mega Noticias. Ulises, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. ¿Qué tema este? ¿Qué reportaje lograron los compañeros de la unidad de investigación de Mega Noticias con esta gran carretada de dinero que recibe el ejército por obras? Y es que han hecho de todo, Ulises, durante esta administración, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco a detalle este reportaje que hemos transmitido durante todo el día. Lo estrenamos ayer en el espacio de Paco Ramírez a las 9 de la noche, pero que la gente puede ver en los diferentes canales de Mega Noticias. Ulises, tu primer comentario con relación a este reportaje, a esta situación de grandes cantidades de dinero que está recibiendo el ejército mexicano. Es realmente el poder que les dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador es invariable, pero pues no solamente es estos 200 y tantos mil millones de pesos que obviamente recibieron para hacer las obras de infraestructura prioritarias del país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador o durante los últimos años. Ahora, ese 3% que menciona en el reportaje es el que brinca demasiado, son 2.200 millones de pesos los que reciben por cuota, por literalmente el cobro de piso por hacer tal obra, así. Digo, podríamos llamarlo de mil maneras, pero es lo que yo te cobro por hacer una obra pública. O sea, la ganancia que tiene la Sedena, y es lo que no está transparentado, lo que no dice a dónde se fue ese recurso. ¿Sí? Para que nos demos una idea de esos más de 2.000 millones de pesos, fíjate nada más, Beto, la Fiscalía General de la República este año tuvo poco más de 15.000 millones de pesos, pero para investigar y perseguir delitos relativos con la delincuencia organizada, nada más tuvieron 1.367 millones de pesos. Estamos hablando que este dinero que recibió la Sedena como monto extra o como una aportación por hacer obras públicas es más presupuesto que el que tiene la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos relacionados con la delincuencia organizada. Es mucho más dinero. Entonces hablamos que realmente no es poco lo que no se transparenta, no es poco lo que queda volando, lo que no se comprueba. Y si lo ponemos en términos de salud, la construcción de un hospital hace 3, 4 años costaba 800 millones de pesos. Estamos hablando que son casi la construcción de 3 hospitales, digamos un hospital materno-infantil de 5 pisos con áreas específicas y especializadas. Cuesta alrededor de 800 millones de pesos. Estamos hablando que son casi la construcción de 3 hospitales, lo que quedaría volando de dinero que llega a la Sedena que no tiene destino. Es que es una cuota de cobro, Ulises Zamarroni. Lo que investigó la unidad de investigación de Mega Noticias fue esta cuota de cobro. Es una cláusula que establece que esta famosa Dirección de Ingenieros de la Sedena Nacional recibe el 3% del costo total de la obra como cuota de cobro bajo. Y esto según un oficio establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, es el 3% de la obra total. De los convenios que pudo tener acceso, porque no es fácil tener acceso a los convenios de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hablemos de uno en particular, de una obra en particular, Ulises. 500,000 millones en números cerrados, para no entrar en cifras, 500,000 millones de pesos costó la construcción del Tren Maya. El 3% representa 15,000 millones de pesos. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Manzanares, también analista de Mega Noticias. Es mucho dinero, Eduardo. O sea, tan solo en el Tren Maya, bajo esta cuota de cobro, que es el cuota de cobro bajo, que así le llama la Sedena de acuerdo a ese convenio con Hacienda, el 3% de la obra del Tren Maya representan 15,000 millones de pesos por hacerla, Eduardo.
¿Qué tal, Beto, Ulises? Qué gusto saludarles, al igual a la audiencia de Mega Noticias. Es increíble, mira, no sé si así lo he pensado. La iglesia en manos de Lutero, ocupando este dicho, y no es porque a priori esté haciendo un juicio de corrupción en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decirlo también, el equipo de ingenieros es uno de los mejores de México, no tengo la menor duda en eso. Pero, ¿para qué estaban destinados esta dirección de ingenieros? Bueno, pues para hacer las obras propias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se convirtieron en los todólogos del gobierno federal, construyendo bancos, obviamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, hablamos del Tren Maya, hablamos de los hoteles que están alrededor precisamente de este Tren Maya para darle pues cabida a los cientos y miles de cientos de turistas, estoy siendo sarcástico desde luego, que están llegando al sureste de nuestro país gracias al Tren Maya. Y están completamente fuera de su área natural de trabajo. Y sí, claro, tú lo acabas de decir, Beto, es muchísimo dinero. Y este reportaje especial, este trabajo especial de la Unidad de Investigación de Mega Noticias pone el dedo en la llaga, pone el punto sobre la I, porque el ejército como tal, por la formación de los soldados, de toda la Secretaría de la Defensa Nacional, es completamente hermética y así lo ha sido a lo largo de su historia. Entonces, cuando le pides que te den cuentas de los miles de millones de pesos que recibe, pues simplemente no te las dan. ¿Por qué? Porque se sienten en la libertad y con el poder completo de decirte no te la doy. Entonces, siempre se estarán manejando bajo una gran opacidad, que eso le hace daño a la institución, le hace daño a México, le hace daño al Estado mexicano. Y desde luego que nos hace daño también a nosotros como ciudadanos, porque es dinero que bien se puede destinar para hospitales, para escuelas, para vacunas, para medicamentos, que bien que nos hacen falta. O para mantener el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que cuesta 1,000 millones de pesos al año, Eduardo, ¿no? Tan solo con la construcción del Tren Maya, perdón, Beto, tendríamos 15 años para pagar el INAI. 0.005% del gasto del presupuesto. Sí. Claro, Vamos a hacer es el 0.005% lo que gasta el INAI del presupuesto total de México. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, Ulises, y regresamos con este tema, una investigación muy, muy interesante de la Unidad de Investigaciones de Mega Noticias. Volvemos en 2 minutos. Con este tema, la poderosa Dirección de Ingenieros. En la primera entrega de esta investigación, documentamos las transferencias millonarias al ejército, pero ¿de dónde viene y a dónde va ese dinero? En abril de 2022 se autorizó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya SADCB a cargo de la Sedena. A partir de entonces, esta dependencia comenzó a recibir dinero para las obras del Tren Maya de 2 fuentes: el presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le aprobó y lo que Fonatur le transfirió a través de los convenios. En 2023 no se presupuestaron recursos para la nueva empresa paraestatal Tren Maya SADCB. Sin embargo, la Sedena terminó ejerciendo más de 10,000 millones de pesos para su operación, según la cuenta pública de ese año. Pero también recibió otros 11,000 millones de pesos de Fonatur a través de 11 convenios de colaboración. Es que así está la situación. Vamos a reducirlo porque así lo establece el reportaje de la Unidad de Investigación de Mega Noticias. La construcción del Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles, aquí en el Valle de México, y el de Tulum, en Quintana Roo, y 3,000 sucursales del Banco del Bienestar. Obra pública. La cuota de cobro que establece esta poderosa Dirección de Ingenieros de la Sedena, que reciben el 3% del costo total de la obra, esto autorizado por la Secretaría de Hacienda. El 3%. Y aquí es el asunto, Ulises, y ya lo comentó Eduardo Manzanares. La cuota está autorizada por Hacienda, el gobierno federal lo sabe. El problema es de que no está claro qué pasa con ese dinero. No hay transparencia porque algunas fueron declaradas por Seguridad Nacional, no hay acceso a la información, o la otra es de que no hay manera de auditarlas.
porque es el ejército mexicano, Ulises. Híjole, es que es un tema que dejó crecer el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él les dio esos dientes, les dio esas armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Él los sacó, si ya estaban en las calles, los metió a la obra pública, los metió al traslado de medicamentos, los metió a crear empresas. O sea, si ya teníamos Pemex, tenemos la CFE, siguieron creando empresas estatales a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, la administración del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, de las refinerías, de todas estas empresas que o eran manejadas por particulares, incluso las asiponas, los puertos en el interior en el país, los puertos marítimos, los puertos en los aeropuertos también ya son administrados por la Sedena, por la Marina. Él les dio esa fuerza, la fuerza administrativa, les dio un poder público que ya no tenían, y que pues ahora ya lo ejercen, y lo ejercen mal. Por ejemplo, aquí estoy en Colima y tenemos el puerto de Manzanillo, donde han cambiado 3 o 4 veces de mandos porque no han podido controlar la entrada de metanfetaminas, no han podido controlar la entrada de fentanilo, no han podido controlar la entrada de diferentes químicos, de mercancías ilegales. Entonces, pues han tenido que cambiar personal, porque obviamente no es el espíritu que tienen las Fuerzas Armadas ni la Secretaría de Marina, no son administrativos. Ahora, en este caso, estamos hablando de los tantos contratos que hay, ese 3% que cobran como cuota extra o cuota fija, pues es el bono que ellos piden para hacer tal o cual obra, y eso lo permite la Secretaría de Hacienda, lo permite el mismo gobierno, y las dependencias que pagan por hacer obra pública, pues le pagan como si fuera una empresa privada. ¿Sí? Entonces, obviamente, algún directivo, obviamente ese recurso muchas veces posiblemente no se quede ni siquiera en la Sedena y pasa a posiblemente hasta un partido político o pasa, sepa Dios, a qué funcionario se quede con eso, ¿no? No seamos mal pensados, Ulises, que los periodistas tenemos que ser así, porque la esencia del periodismo es la denuncia, pero aquí ya hay datos duros que logró indagar la Unidad de Investigación de Mega Noticias. La Auditoría de la Superior de la Federación señaló que ese dinero de la Sedena no entraba a la tesorería de la Federación y puso un caso muy específico. En la construcción del Canal Centenario no se reportó ante la tesorería de la Federación el ingreso famoso ese del 3%, Eduardo. Híjole, pues qué pensar. No, y ese es el grave problema, Beto, Ulises, ese es el grave problema. Mira, están haciendo, bueno, está en la ley desde luego, ¿no? Pero bajo estas millonadas, bajo esta andanada de recursos públicos que está recibiendo, es donde ponemos el dedo en la llaga por el tema de la opacidad. ¿Por qué? Por la cantidad de dinero que están recibiendo. Es el famoso diezmo para que le cobra cualquier instancia de gobierno al proveedor para poder adjudicarle una obra. Bueno, pues esto lo están haciendo de manera legal y del 3%. ¿Qué está pasando? Porque esto sí lo quiero aclarar, porque lo deja muy claro ese trabajo especial de la Unidad Especial de Investigación de Mega Noticias, Beto, Ulises. Es un 3% adicional al presupuesto de la obra. O sea, lo que cuesta la obra, X obra que estén construyendo los soldados, el 3% va para esta dirección de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Cuál es el destino de ese dinero? De por sí, fíjate, todo lo que se ha perdido, el fondo de emergencia ya se perdió, los fideicomisos ya se perdieron, más todo el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional, más todo esto, carambas, pues le están dando, como dice Ulises ya hace un momento, le están dando demasiado poder, que ya lo hablábamos también, poder al poder, y es muy peligroso. Exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, la segunda y última, Eduardo Manzanares, Ulises, para seguir desmenuzando este reportaje, la poderosa Dirección de Ingenieros, que recibe el 3% por obra
que realiza y ese dinero pues no se entrega a la tesorería de la Federación. Volvemos en 2 minutos. La poderosa Dirección de Ingenieros, la más reciente entrega de la unidad de investigación de Mega Noticias. En los últimos años, las Fuerzas Armadas han pasado de realizar labores de seguridad al llevar a cabo tareas civiles como la construcción de obras públicas. ¿A qué se debe este fenómeno y de qué forma se benefician las dependencias militares con esto? De Mega Noticias tuvo acceso a 204 convenios celebrados entre 2021 y el segundo trimestre de 2024, por los que recibió transferencias adicionales a su presupuesto por 253.621 millones de pesos. En algunos de los convenios se estableció un breve y escueto párrafo, casi inadvertido, pero es clave para entender que la Sedena no presta un servicio gratis. Hay una cuota de cobro. Es esta cuota de cobro de la que estamos hablando. Vámonos ahora al Banco del Bienestar. Uno ve ya los bancos, están construidos, tienen sus cajeros, ahí va la gente a cobrar sus apoyos sociales, está bien, pero resulta que indagó la unidad de investigación de Mega Noticias que entre 2020 y 2022 construyeron 2.750 sucursales, recibieron 28,000 millones de pesos para construir y equipar estos bancos. El 3% son casi 1,000 millones de pesos, Ulises Zamarroni, y el asunto es que es dinero por un lado, dinero por otro, mucho dinero para el ejército. Fíjate que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya sabía este manejo de recursos, ya sabía de qué tamaño iba a ser el impacto al erario público, de qué tamaño iban a ser el destino de los recursos de diferentes dependencias, porque son dependencias que benefician socialmente a la ciudadanía, que tienen otro carácter, que van hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, y el año pasado por eso emitió en un decreto que las obras de infraestructura y obras prioritarias sean consideradas de seguridad nacional. Simplemente cuando la Sedena interviene en una obra pública, sea la que sea, puede ponerle en el sello es seguridad nacional y ya. Nos olvidamos de informar, se olvidan de hacerlo público, el manejo de los recursos, los ingresos, los elementos que se destinan, los personal que contratan, todo lo que pasa en esas obras públicas queda ya por fuera. Y obviamente en los próximos 5, 10, 15 o 20 años van a estar totalmente seguros en archivos donde no vamos a saber en qué se gastó realmente ese recurso. Pero es una estrategia política, como decía Lalo Manzanares, legal totalmente, pero pues inmoral, dijeran los mismos morenistas, porque lo hacen obviamente con dolo. En la política no hay nada de casualidades. Estamos hablando de miles de millones de pesos que van de otras dependencias hacia la Sedena, que no son auditables, que en este momento no se puede pedir a dónde fueron a parar esos recursos, en casa de quién están o en qué bancos o quién los administra y para qué los administran. Y obviamente pues no lo vamos a poder hacer ni en el futuro cercano, porque están bajo el sello de seguridad nacional. Creo que eso es lo verdaderamente grave. ¿Cómo hemos permitido los mexicanos llegar a estos niveles de opacidad? Porque obviamente sabíamos que la defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional era una dependencia opaca. Eso lo sabemos históricamente, no solamente con Andrés Manuel López Obrador, desde Felipe Calderón, cuando él los saca a las calles, les da poder, ya los empodera. Enrique Peña Nieto continúa con la misma estrategia y Andrés Manuel López Obrador no solo continúa con la misma estrategia, sino que les da más poder a los que ya tenían el poder. Exactamente, porque hablas del tema de la opacidad. Hoy comienza la extinción de los órganos autónomos y entre ellos el Instituto de Transparencia. Eduardo Manzanares, pues por eso quieren deshacerse
de un instituto que le costaba mucho trabajo indagar, incluso en el ejército. No, pues ahora, ¿cómo? Y ahora, pues más fácil la van a tener porque no va a haber necesidad de ocultar la información o de resguardar pues la información por carácter de seguridad nacional, porque ya no va a haber una instancia realmente que nos permita conocer el fondo del destino de estos recursos. Y mira, yo podría entender, Beto, Ulises, yo podría entender este 3% para mantener la dirección de ingenieros, esta poderosa dirección de ingenieros, pero no se contrata más personal, no se aumentan los salarios, al contrario, el presupuesto asignado a la dirección de ingenieros lo regresan a la tesorería. Es decir, hay subejercicios al interior de la dirección de ingenieros del presupuesto que recibe del proyecto de egresos de la Federación o de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, con mayor razón, de estos nada más de los 1.500 millones de pesos que recibieron por la construcción del Tren Maya, por el 3% de los 500,000 millones de pesos de costo de obra, ¿dónde está el dinero? Tú dices, no es que seamos mal pensados, no, yo sí soy mal pensado. Los periodistas, y coincido contigo, Beto, así tenemos que ser. Yo sí soy muy mal pensado, y cuando la gente oculta y cuando un gobierno oculta información, es porque transparencia en el destino de los recursos no hay. Ahí hay un asunto que revela muy bien este reporte de la Unidad de Investigación de Meganoticias, que en abril del 2022 se autorizó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A.D.C.B. a cargo de la Sedena. Ahí se abre a lo mejor un resquicio, Ulises. Es una sociedad anónima de capital variable. O sea, no es gobierno, a lo mejor por ahí es darle para que rindan cuentas. A ver, al final es una empresa que va a tener que pagar impuestos. Es una empresa privada con dinero público, hecha con dinero público. O sea, de verdad, lo que estamos hablando se oye mal en cualquier otro país, menos en el nuestro. Estamos hablando de construcción de empresas, la creación de empresas con capital público que terminan siendo sociedades anónimas de capital variable, que son empresas privadas hechas con recursos públicos, que manejan entes públicos, que hasta ahorita tienen puras pérdidas, pero siguen metiéndoles dinero. En algún momento ganarán dinero seguramente, pero en este momento no. No están ni terminadas las obras. Realmente, digo, si vemos cómo funciona el lavado de dinero, pues sería así, nada más que con recursos no públicos. Pero realmente estamos invirtiendo dinero de la gente, dinero público, en obras que no están ni completas, en empresas que no sabemos cómo van a funcionar, que eso sí, presumen que estamos cobrando más impuestos, las empresas están pagando, pero vamos a ver si también les cobran a ellos. Vamos a ver el manejo de los recursos, si es que tenemos posibilidad de saberlo. Pero ese sería un resquicio nada más, pero aún así estaríamos lejos de saber qué pasa con ese 3%. ¿Qué pasa con otros recursos que llegan, obviamente, a ver, de inversionistas privados? Porque también tienen que invertir personas privadas en este tipo de empresas. Porque aquí, Eduardo, se nos acaba el tiempo. El Tren Maya, 500,000 millones de pesos. ¿No hubo un plan de negocios? ¿No hay el plan para recuperar al menos lo invertido? Y sí estamos pagando cantidades descomunales, todo el pueblo de México, y el 3% para el ejército por haber hecho la obra, que de 500,000 son 15,000 millones de pesos. 15,000. Y sobre todo estamos hablando que se va a seguir subsidiando el Tren Maya. Y esto ya lo reconoció el propio Ejército, la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Y sí es irrisorio cómo es un Tren Maya S.A.D.C.B., porque no hicieron una empresa del Estado mexicano, no es como Pemex o como la Comisión Federal de Electricidad.
es una sociedad anónima de capital variable y esto nos recuerda a los viejos tiempos de Luis Echeverría, de José López Portillo, Claro. en donde se tenían bares, discotecas, giros negros, fábricas de bicicletas, cines, en fin, donde el gobierno mexicano era un empresario más con la finalidad, lo pongo entre comillas, de generar recursos, de generar riqueza, de generar empleos y bueno, todos conocemos el triste desenlace de todo esto que sucedió. Simplemente un gobierno no es un buen administrador, un gobierno gasta los recursos que todos nosotros aportamos a través de nuestros impuestos y ahora pues le estamos dando más herramientas y más dientes a una instancia que debería estar para lo que fue creada, para salvaguardar la soberanía nacional. Hoy el posible y futuro enemigo lo tenemos dentro, porque se le está dando demasiado poder. ¿Qué es lo siguiente, Beto, Ulises? Que diga el gobierno federal, todos los aeropuertos del país los va a administrar el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque el decreto lo pueden hacer, tienen todo el poder para poder hacerlo. Entonces, adiós a las empresas privadas que administran los aeropuertos y se les va a seguir dando al ejército. Eso es lo que nos falta y no dudo que pueda estar a la vuelta de la esquina. Tren Maya, SADCB, capital variable, el capital va a ir a la baja. ¿Y cómo se va a subsanar eso? Pues con eso, con el subsidio. Y todos vamos a tener que estarle apoquinando a un tren que no es negocio, que digamos ya no que sea negocio, que recupere lo invertido jamás. 2,000 pasajeros al día, qué desastre. Felipe Ángeles, el Exacto, aeropuerto Felipe Ángeles. Que por más que digan y no despega y la gente no lo utiliza. Y como ya viene el Mundial, México, Estados Unidos, Canadá, pues ya dieron la orden de que le echen una manita de gato al aeropuerto de la Ciudad de México. Finalmente algo que se negó a hacer la administración pasada. O sea, vivimos en el derroche total como si fuéramos Dinamarca. Eduardo Manzanares, Ulises Zamarroni, gracias por estar aquí con nosotros, muy interesante. Y a la gente que vea este reportaje de la Unidad de Investigación de Mega Noticias, la poderosa dirección de ingenieros. Lo encuentra ahí en redes sociales o lo ve aquí en nuestro canal. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y tenemos más información. Hasta luego, gracias.